Listo. Entonces, bueno, yo he titulado la clase de hoy El último rincón del Imperio Español. Esa fue una frase que me encontré cuando estaba investigando hace 1000 años, cuando estaba todavía estudiando, que me encontré esa frase que desde entonces lo tengo como muy impregnado en mi ser, que fue de unas crónicas antiguas de la época colonial que hablaba de cómo Costa Rica era el último rincón del Imperio Español. Nosotros en Costa Rica creo que más o menos pensamos que estamos en el centro de todo, pues porque efectivamente a nivel de mundo estamos como en el centro, ¿verdad? Pero en relación a cómo se nos percibía por parte de España, pues éramos considerados y éramos tratados, se podría decir, como el último rincón del imperio. ¿Por qué? Bueno, por muchos diferentes motivos que abordaremos a lo largo de la clase de hoy. Em, entonces, primero, antes que nada, como que tener presente y que creo que se relaciona con lo que había escrito en el chat, que lo que me había escrito en el chat Ámbar, que es muy extraño el hecho de que vamos de ser un territorio donde hay una cultura visual súper fuerte, muy, con unas técnicas muy elaboradas, con un desarrollo visual bastante fuerte, a ser un territorio durante la colonia que básicamente producía en relación a lo artístico y cultural, producíamos muy poco. Em, Me gustaría empezar con este mapa, que me parece que este mapa lo agarré y lo vamos a ver cuando vamos al Museo Nacional. Creo que es para mí, cuando vi este mapa, me pareció como súper importante entender esto, em, esto es basado en en las fuentes españolas del siglo XVI, que hacía referencia a los diferentes cacicazgos que habían identificado los españoles, ¿verdad? Entonces, estos cacicazgos podrían hacer referencia a grupos de personas o pueblos, ¿verdad? Y entonces es súper interesante ver que habían 14 que se identificaron definitivamente, otras 5 que eran probables. ¿Y eso qué nos indica? Pues que Costa Rica, cuando llegan aquí los españoles, estamos hablando de un territorio que no era similar a lo que había sucedido en México, por ejemplo, o en la región de lo que hoy en día es Perú, con los incas, los aztecas en México, que era un imperio, ¿verdad? Y que más bien en Costa Rica estamos hablando de un montón de pequeñas agrupaciones que hay en el país, en el territorio nacional. Eso en sí es interesante porque nos da a entender que pues no hay un solo mandamás y eso hace que un solo cacique para todo el territorio o un par nada más de caciques para todo el territorio, sino que había un montón de diferentes agrupaciones que no iban a ceder necesariamente tan fácilmente, o que no iban a ceder. Pueda que el de Nicoya, quien fue uno de los primeros en ceder a los españoles, porque esta va a ser uno de los primeros territorios en donde ingresan los españoles, y pueda que ellos se dieron de primeros, pero eso no implica que el siguiente cacicazgo o los cacicazgos en otras regiones iban a ceder de igual manera, que es diferente o distinto a lo que sucede, por ejemplo, en México. En México llega Hernán Cortés, hubo batalla por un par de años, pero ya en 1521 Hernán Cortés ingresa y conquista Tenochtitlán. Y con la conquista de Tenochtitlán, pues cae todo el imperio azteca, lo cual implica que toda esa gente que está bajo ese imperio va a tener, o sea, si el emperador, si el cacique, perdón, si el cacique les dice, si Montezuma básicamente cae, pues ya cae todo el sistema. Y toda esa gente de repente, pues obviamente iban a haber altercaciones, habían a haber dificultades bélicas, ¿verdad? Pero en general es muy rápido esa conquista del territorio y exactamente lo mismo sucede en el mundo inca, ¿verdad? En donde, bueno, cae
el sistema, pero ellos ya estaban tan acostumbrados a ser parte de un sistema imperial que hace que, pues ahora simple y sencillamente, em, pues están bajo otro sistema de dominio. En Costa Rica no se da así, ¿verdad? Entonces hace que también el proceso de conquista del país se dé un poco más lento, es un poco más difícil, y es también más difícil porque también el país es súper boscoso. ¿Verdad? Hay mucha selva, será muy difícil atravesar, a veces no sé si les ha pasado a ustedes, pero las veces que yo voy, por ejemplo, y me meto en algunas de las reservas, uno de los parques nacionales y que uno siente que está como en puro bosque, ¿verdad? Y uno dice, pucha, ¿cómo habrán hecho los españoles cuando llegaron acá sin conocer este territorio y como que estar aquí en medio de la jungla, en medio de la selva? ¿Cómo habrán hecho, verdad? Entonces, definitivamente creo que esto es clave de entenderlo. em, pues porque da a entender por qué no fue tan sencillo dominar y tener esta presencia dominante por parte de los españoles. ¿Qué sabemos? Y perdón, un par de diapositivas que tienen puro texto, pero importante para mí poder establecer estos puntos claves. En Costa Rica, hubo una falta de fuerte presencia de la corona y de la iglesia. Entonces, sí tenemos un gobernador, pero en general, pues como les digo, no hubo tanta presencia de la corona y de la iglesia para ejemplificar lo lejano que era, lo cero importantes que éramos. A mí me parece súper, pues, informativo este dato que nosotros compartíamos arzobispo con Nicaragua durante toda la época colonial. Entonces, tenemos un arzobispo enviado del Vaticano, ¿verdad? Que él está su sede es en Nicaragua. Viene en los 300 años casi de colonia costarricense, viene a visitar territorio costarricense solo 7 veces el obispo a Costa Rica. Entonces éramos tan lejanos, tan cero importantes, que ni siquiera nos venían a visitar, el arzobispo ni siquiera venía a nuestro país a visitar. Em, También hubo muy poca mano de obra indígena y esclava en el país. ¿Por qué hubo tan poca mano de obra? Pues porque, ojo, este dato. Sabemos que, bueno, el conteo original se aproxima a unos 400.000 personas. Se supone, cuando llegan los españoles, se supone que habían como unas 400.000 personas que vivían en Costa Rica, en el territorio, y que dentro de básicamente 100 años que se hace un conteo, estamos hablando de que eso fue decimado a unos 10.000 personas. O sea, que básicamente un 2% de la población original sobrevive la conquista. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Quién sabe por qué muere tanta gente? Claramente es por la invasión de los españoles. Por las enfermedades, Por las profe. enfermedades. Exacto. Entonces, sabemos que sí, hubo enfrentamientos militares, eso se da, y que mucha gente murió por eso, pero esa devastación que se da es principalmente por las enfermedades. Y es súper intenso esto de las enfermedades europeas que llegaron, porque es que simplemente no teníamos nosotros la resistencia en contra de enfermedades que ya los españoles, pues podían sobrevivir. Es el caso de que habían muchas de esas enfermedades llegaban no solo por medio de personas, sino por medio de los mismos animales que trajeron y que se transmitía por medio de animales. Entonces, sabemos que la gente moría de estas enfermedades sin que ni siquiera habían llegado los españoles al territorio todavía. Eso, por ejemplo, en Sudamérica se sabe que estaban a miles de kilómetros los españoles, pero ya se estaba muriendo la gente por las enfermedades porque se transmitían por medio de los animales.
De esos 10.000 que se contaron en 1600, em, solo 500 pagaban tributo en 1675. O sea, solo 500 personas se integraban al sistema social establecido por los españoles en este periodo del, pues, el segundo siglo de la época colonial en Costa Rica, pagando tributo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Muchos, como a nosotros se nos enseña, bueno, me parece un poco, me gustaría que nos enseñaran un poco distinto el tema, pero nosotros, a mí, por lo menos de niña, a mí se me enseñaba, es que los indios en Costa Rica no se llevaban bien con los españoles y se fueron a meter al bosque, a la montaña, se fueron a Talamanca y allá se fueron, y allá estaban, ¿verdad? Y bueno, no es exactamente así. Sí, claro, eso sucedió. Muchos no quisieron conformarse al sistema español y se fueron a ciertas regiones que eran muy selváticas, a donde no llegaban los españoles, pero sí hubieron lo que se conoce como reducciones indígenas, que eran como pueblos indígenas que sí ya se integran a la vida social de los españoles. No iban a necesariamente integrarse los pueblos en sí, entonces como que los españoles vivían por acá y los indígenas vivían por acá, pero pues eventualmente sí hay una mezcla y pues sabemos que en Costa Rica en general el mestizaje va a ser sumamente elevado. ¿Por qué? Porque llegan muy pocos españoles a Costa Rica y entre esos muy pocas mujeres, ¿verdad? Entonces, los españoles que llegan a Costa Rica pues van a emparejarse con mujeres de acá. Em, la población se mantiene bastante reducida durante toda la colonia. Ojo, este dato, entre 1600 y 1800 incrementa aproximadamente entre 30.000 habitantes a em, 50.000 habitantes en lo que son 200 años. Para que se den una idea de lo poco que es ese incremento. Costa Rica, por ejemplo, la población de Costa Rica en 1950 era aproximadamente 1 millón de personas y para el 2000 ya éramos 5 millones. Entonces, ojo, como en 50 años no sé qué porcentaje ahí uno de ustedes me podrán decir el incremento, el porcentaje de incremento de 1 millón a 5 millones en 50 años, mientras que ni siquiera se duplica en 200 años durante la época colonial. Em, En la lectura que van a hacer, van a ver cómo Molina, el historiador Iván Molina, historiador catedrático de la UCR, nos establece o nos clarifica que, o por lo menos él sugiere que hay básicamente dos periodos de la historia colonial, finales del siglo XVI a inicios del siglo XVIII, caracterizado por el fracaso del sistema de encomienda y la esclavitud, y luego ya los inicios o sea, de inicios a mediados del siglo XVIII en adelante, o sea, como que más o menos esos últimos 80 años de vida colonial, 100 años de vida colonial, empezamos a participar un poquito más en el comercio de la colonia. ¿Qué era el sistema de encomienda? ¿Y por qué fracasa en Costa Rica? El sistema de encomienda era básicamente este sistema en el que la corona española le daba a la gente colonizadora, o sea, a un español, les decía, ok, yo a usted le voy a dar X cantidades, 1.000 hectáreas en tal lugar y que dentro de esas 1.000 hectáreas usted va a tener dominio sobre X cantidad de indígenas que le van a poder trabajar su tierra y trabajar ese territorio. Em, pues en Costa Rica eso no funciona porque no habían casi los indígenas y los indígenas no se dejaron subyugar, ¿verdad? Más bien se van la gran mayoría de los indígenas. Entonces, ese sistema no funciona. Además, que lo que sabemos, y esto es muy interesante, es que los españoles que llegan a Costa Rica solían ser como relativamente bajos en la escala social español,
Entonces, a ellos, yo siempre me lo imagino así, de esta manera, que era así como que, ah, bueno, llega ahí alguien que es el hijo de un conde importante, un duque importante, un noble importante de España y que quiere ir a ser parte de la colonia y entonces es alguien pues con renombre, a él se le daba seguro, bueno, le vamos a dar algo en México, le vamos a dar algo en Cuba, le vamos a dar algo aún en un lugar como Puerto Rico, Guatemala, ¿verdad? O Sudamérica. Vaya a lugares donde hay plata, donde hay desarrollo, donde hay recursos. Costa Rica no habían recursos, no se encontró, ellos, Cristóbal Colón supuestamente ve Costa Rica, que es un lugar que tiene mucho oro, porque ve todos los indígenas con estos objetos de oro que los decoran, entonces definitivamente en Costa Rica tiene que haber grandes vetas de oro en las montañas, pero no encuentran nada, entonces no hay minería en Costa Rica como lo hubo, por ejemplo, en Potosí, en Bolivia, en Perú, en México, que se sacan grandes cantidades de plata, por ejemplo, y otros metales preciosos. No hay vastos terrenos con mucha gente que pueda trabajar para desarrollar grandes producciones, plantaciones de caña, de tabaco, entonces eso no se da. Entonces aquí a Costa Rica cuando mandaban a gente que colonizaba, no era gente, o sea, la gente no llegaba a tener muchas posibilidades. Entonces yo siempre me imagino que era como el último hijo de un conde que estaba ahí recóndito, o sea, escondido en algún lugar y que no tenía como, o una persona que no tenía como, a él le mandaban a decir, ah, bueno, usted puede ir a Costa Rica, vaya a Costa Rica, colonice por allá, ¿verdad? Entonces Costa Rica no es un lugar... donde hay como mucho desarrollo como lo fue en otros espacios de Latinoamérica. O sea, ya ha llegado a un punto en lugares como México, lugares como Lima, Arequipa, Potosí, en donde se dice que los españoles más bien envidiaban la riqueza de las familias que colonizaron en ciertos países, ciertas regiones de Latinoamérica, porque había un montón de recursos, había mucha plata, vivían súper bien, el lujo de la vida de gente en la vida, o sea, de la época colonial en Latinoamérica era bastante alta para ciertas personas en ciertas regiones, no en Costa Rica. En el caso de esclavos, sí sabemos que llegaron esclavos a Costa Rica, pero igual, esclavitud es un comercio. Se requiere dinero para comprar los esclavos. Entonces, no venían muchos esclavos o no vendían muchos esclavos en Costa Rica. Sabemos que los esclavos en Costa Rica eh, por lo general, lo que se ha registrado es que principalmente, pues, las familias más importantes, más adineradas, podrían tener entre unos 10 o 12 esclavos. Entonces, y que muchos de esos esclavos eran principalmente como esclavos de domésticos, gente que trabajaba en la casa o como en el jardín o qué sé yo. Como misceláneos y no necesariamente estamos hablando de una gran cantidad de esclavos que pudieran tener y mantener estas grandes fincas. No hay mucha producción agrícola en Costa Rica cuando estamos hablando de una incipiente participación en el comercio colonial. Lo que se dan son principalmente la producción, pero no en elevadas cantidades, pero producción de tabaco, se da producción de cacao y se da la práctica de la ganadería, principalmente acá en la región de Guanacaste, y que esos productos se comerciaban en pues el resto de Centroamérica, el resto de la área colonial, y los que van a generar mayor ingresos, o sea, la élite que se va desarrollando en Costa Rica, son los que podían comerciar y que traían de regreso también productos que se comerciaban aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente Costa Rica es despoblada, es pobre, falta de recursos, falta de gente, no se producía y que tiene mucho que ver todo eso con que los que vienen a Costa Rica pues llegan a ser personas que tienen que depender de sí mismos
por su subsistencia. Por ende, podemos entender cómo es que se desarrolla en Costa Rica esta identidad del campesino, ¿verdad? Porque desde nuestros principios no solíamos tener tantas, así como que las grandes familias y después todos los demás que sirven a ellos, sino que más bien es un proceso que sucede un poco diferente porque todos tenían que ver cómo se la jugaban para sobrevivir en un lugar que pues no era pues tan sencillo siendo un español venir a establecerse. Em, ¿Eso cómo afecta en relación al, no sé si alguien tenía alguna pregunta, duda en relación a esto? ¿Estamos bien? Ok, entonces, en relación al arte o la creación cultural, porque es muy difícil hablar, bueno, acá en Costa Rica no necesariamente hay un desarrollo artístico durante el periodo colonial. Hay muy poco arte y lo que hay colonial en Costa Rica proviene de México, de Guatemala, de Quito, de Cusco. Entonces, las piezas coloniales que se tienen en Costa Rica, los cuadros, las esculturas, provienen de esos otros países. ¿Por qué? Porque no hay escuelas de producción artística en Costa Rica. Em, lo que se produce acá es lo que vamos a estar viendo durante la clase de hoy y que eran principalmente elementos, ornamentos que complementaban el espacio sagrado, ¿verdad? Entonces vamos a ver madera trabajada, artesonados, sillas, altares, que eso va a ser uno de los principales elementos, estos altares que pues tal vez por la falta de otras cosas, a mí me emocionan un montón los muebles, los marcos para los cuadros que traían de otros países. Y lo que sabemos es que principalmente los que producían eso, esos objetos eran indígenas, eran mestizos. Mestizos es personas de raza mezclada. Y que parece que básicamente aquellos que producían esos objetos, de cierto modo, eran como que misceláneos, entonces no se dedicaban plenamente a la creación en madera de altares, porque no había tanta necesidad de crear tantos altares, porque no habían tantas iglesias, porque no había tanta gente, no había tanta necesidad de iglesias, y por ende, pues no vamos a necesitar talleres que iban a estar produciendo vastas cantidades de este tipo de ornamentación para los espacios internos y que entonces podía ser que un día le tocaba o unos meses le tocaba hacer el altar, pero que en otros meses le tocaba producir las tejas para el techo y en otros meses, bueno, arreglar ahí el hueco en el techo o qué sé yo. Entonces, no había gente y no había una necesidad de personas que se dedicaran solamente a eso, que es muy diferente a lo que habíamos visto en la época precolombina. Para tener ese alto nivel de desarrollo técnico, esa destreza técnica y esa capacidad también estética que dice requiere tiempo para explorar, experimentar y también, bueno, aprender de los que ya conocen de esto. En Costa Rica, pues no se desarrolla algo así porque no hubo necesidad, también basado en lo que mencionábamos anteriormente, que los mismos clérigos que llegan a Costa Rica no insisten en este tipo de producción, porque a ellos no les interesa necesariamente esta producción. Entonces, no hay evidencia, siempre es posible de que se haya creado objetos artesanales en Costa Rica. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para concluir que hubo algún tipo de organización gremial que se pudiera dedicar exclusivamente al oficio. Por lo tanto, no es de extrañar que no hubieran especialistas. Lo que sí sabemos es que ya para finales del siglo XVIII sí se registra un gremio de plateros en Cartago y artesanos, talladores, ensambladores, pintores y escultores. Entonces, ya para finales del siglo XVIII, sí, al parecer, hubo este gremio. Entonces, ya la presencia de un gremio implica que había gente que se podría dedicar
a esto y vamos a ver al puro final de la clase cómo habían cómo existen algunos elementos que probablemente, bueno, que fueron producidos por este gremio, aunque no tenemos mucha información sobre esto, nos queda muy poco, esto es a partir de algunos registros, nada más que sabemos que existió este gremio y no tenemos tantos objetos, pero bueno, existen algunos suficientes como para entender que sí. Eventualmente sí se llega a tener, pero vamos a ver que no es el nivel de desarrollo técnico ni la destreza artística como pues se desarrolla en otros países de la región. Preguntas, dudas, comentarios. Ok, bueno, voy a seguir adelante. Uno de los principales objetos artísticos traídos a Costa Rica van a ser las figuras los que se conoce como las imágenes o la imaginería, que son estas figuras de santos. Aquí les traigo, bueno, un ejemplo de un nazareno, un Cristo nazareno, y lo traigo como para nada más iniciar la discusión sobre qué se importaba a Costa Rica. En este caso, pueden ver que este nazareno pues le cambian el ropaje de vez en cuando, eso es la misma cofradía que le cambia la ropa y que pues este nazareno, como aquí menciona, no sabemos quién habrá esculpido o trabajado esta obra, pero se sugiere que probablemente proviene de la escuela guatemalteca. En Costa Rica, en vez, lo que tenemos de ese periodo, aquí perdón, pero ojo que la fecha estamos hablando del siglo XVII, que o sea, ya para el siglo XVII, Guatemala ya tiene una escuela de escultores que pueden producir una obra como esta, ¿verdad? Un objeto como este, ya en Guatemala eso se da. En Costa Rica, lo más que tenemos es producción, por ejemplo, de este tipo de objetos, tanto tejidos indígenas que se usaban para como diferentes tipos de tapetes o textiles que se usaban en el espacio sacro, así como estos otros objetos sacros como esta gran cruz que tenemos acá y que lo pueden ver en esta foto también. Esta es una diferente, la anterior, esta es del Museo Nacional y aunque pues como pueden ver es relativamente parecido. Y esta que está en el Museo de Orosi, que también, o sea, lo que vemos son unos elementos decorativos, pero bastante sencillos, como seguiremos viendo en la clase más adelante. Recuerden que en cualquier momento que quisieran comentar algo o preguntar algo, por favor. Em, ahora, Profe, sí, disculpe, en estas no me quedó claro, ¿son talladas? sí, esto está ya en madera Ah, ¿y la anterior? también. Ok, Eh, ok. aquí pueden ver, esto está ya en madera y esto es un tejido que se supone que procede de la región Boruca. Pero bueno, estos tejidos que están acá y que tienen esos elementos eh, de, de pues religiosos, ¿verdad? Esa cruz que está ahí. Em, Ok, por otro lado, hay que tener presente esto de que, pues obviamente la iglesia, la vida religiosa va a ser el principal lugar donde se establece la necesidad de objetos para la eventual bueno, la catequización pues, la devoción religiosa. Y pues uno de los objetos se puede decir más tempranos, surge, por decirlo de alguna manera, es la negrita, ¿verdad? Entonces, este es un objeto que, pues, es una figura de la Virgen que le apareció aquí, perdón por esta terrible ilustración, pero bueno, nos sirve para abordar la historia de Juana Pereira, quien era una indígena que había salido
ahí cerca de su reducción donde ella vivía y se encuentra en un sitio esta piedrita, esta muñequita. Y dice, ay, qué bonita la muñequita, me la voy a llevar para la casa. Y entonces se la lleva para la casa, la guarda en una caja y ahí la deja. Al día siguiente vuelve a salir Juana Pereira, o a los días vuelve a salir Juana Pereira en el mismo lugar, vuelve a aparecer la misma muñequita. Y dice, qué raro, bueno, tengo otra muñequita, se la lleva para la casa y otra vez, pero ve que la muñequita ya no está donde la había guardado y pues la vuelve a guardar. Eso le vuelve a suceder otra vez y ya dice Juana Pereira, bueno, no, yo tengo que ir a buscar el padre porque esto está muy raro. Y básicamente esa es la historia de la Virgen de los Ángeles, conocida como la Negrita, que pues básicamente es ahí donde se construye el, la basílica que hoy en día es donde se hace la romería del 2 de agosto todos los años, pues precisamente por la fecha en que primero le aparece esta figura devocional ante Juana Pereira. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿este objeto de dónde habrá salido? Claro, hay los que creen en los milagros y hay aquellos de nosotros que somos un poco más escépticos y que eh, el objeto tal vez habrá aparecido en, o sea, habrá sido producido en México o en algún otro lugar y que la hayan traído acá para esos fines de inculcar la práctica devocional hacia la Virgen, que hasta la fecha pues sigue siendo bastante fuerte en nuestro país. Aquí pueden ver la foto y pueden ver cómo es una cosita así, es chiquitita, chiquitita. Entonces, todos estos procesos eran necesarios precisamente para catequizar en el país, ¿verdad? Y es interesante ver cómo se integra objetos de arte para esos procesos de endoctrinación. Sí, Ámbar. Profe, entonces, digamos, con respecto a esta imagen en específico, esta pieza no es producida en Costa Rica, es traída como las otras piezas, o se puede entender así. Em, sí se ha hecho estudios de la piedra y no se puede identificar exactamente de dónde proviene la piedra misma. O sea, se han hecho estudios químicos o no sé, del tipo de piedra que es. Em, Y a ver, sí, es difícil responderle esa pregunta. Yo asumo que proviene de otros lugares, de otro lugar. Y más bien yo encuentro que, y perdón, yo tenía la imagen y después la saqué para no hacerla, recargar demasiado la presentación. Pero yo le veo como unas similitudes a objetos tempranos conocidos como tiquitkis objetos tempranos creados en México, de entre los primeros objetos devocionales hechos por artistas, artesanos indígenas en México para las primeras iglesias allá. Y yo le veo como bastante similitud en términos del estilo. em, pero bueno, a ver, eso es como muy complicado poderlo responder porque al rato alguien lo hizo acá, aunque sería extraño porque no se vuelve a dar nada así, ¿verdad? Entonces, no sé. Pero nuevamente, eso son como cosas un poco complejas poderlas investigar y estudiar porque ya entra dentro de este mundo de creencias y de fe, ¿verdad? Entonces, pues para otros esto es un objeto milagroso, ¿verdad? Es igual que la misma, y creo que sí, también la quité para no hacerla muy grande la presentación, pero es lo mismo que la Virgen de Guadalupe en México, que es ese manto en donde milagrosamente aparece la figura de la Virgen ante, ay, se me fue el nombre
también un indígena que sale y que le aparece la Virgen y que él había recolectado todo un par de rosas que le había dicho la Virgen, recolecte esas rosas y cuando lleva el manto con todas las rosas donde el padre, abre el manto, eh, el poncho que andaba puesto y... em, y bueno, aparece la imagen de la Virgen que hoy en día uno puede ir a visitarla en la Basílica de la Virgen Guadalupe en México y que es como complicado, ¿verdad? Porque ya entra en unas cuestiones un poco delicadas a nivel de los que son dueños de estos objetos y que tal vez investigarlas muy a fondo no les interesa, ¿verdad? Entonces ahí eso es un tema un poco complicado. Yo asumiría que proviene del norte, pero sí, eso no es como ciencia cierta, ¿verdad? Y eso yo lo diría a partir del estilo que tiene. Pero bueno, em, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario que quisieran hacer en relación a eso. Ok, entonces, principalmente en Costa Rica hay muy pocas construcciones coloniales que existen. Estas son las ruinas de Huaraz, que podríamos decir que probablemente fue la iglesia más grande que se construyó durante la época. Este era un lugar mucho más, o sea, no es solo la iglesia, sino que como mencionó anteriormente la compañera, aquí había todo un complejo. Se supone que no solo habían pues dormitorios, el espacio para vivir de algunos, un par de monjes, pero que también probablemente había una escuela, tal vez hasta que había como algún tipo de hospitales, decir mucho, pero como una clínica y tal vez como unos espacios para visitantes que llegaran. Entonces, a ver, en Costa Rica no se van a dar estos grandes monasterios ni grandes conventos porque no había mucha gente, no llegaron muchos padres, ¿verdad? Normalmente era como uno o dos por comunidad máximo, ¿verdad? Entonces, pero tal vez entre las cosas más interesantes que podríamos resaltar es el hecho de que esta es una de las, es casi la única edificación que podríamos decir que se construye en calicanto y ladrillo. Calicanto es cal, ¿verdad? Y canto viene de la palabra pie, o sea, de canta, de acantilado de piedra. Entonces son construcciones a partir de piedra. Aquí pueden ver más claramente ese sistema constructivo en donde vemos que pues son piedras y pues juntadas con cal, ¿verdad? Con una mezcla a partir de la cal, que así era principalmente cómo se construyeron esta iglesia. Y pueden ver que la fachada tiene elementos de ladrillo también. Y que es interesante ver que en sí, está probablemente cuando se construyó se habrá utilizado algún libro que tuvieran tratados pues que teorías de arquitectura y que yo lo veo bastante renacentista, ¿verdad? Entonces vemos esos elementos tal vez hasta que tenían como un texto de Alberti o algo al estilo para establecer pues esta estructura que es bastante sencilla comparada con lo que sabemos que se estaba produciendo en otras áreas de la región dominada por los españoles en Latinoamérica. Em, pero bueno, la historia aquí pueden ver otra foto. Entonces, como les decía, originalmente habían, se supone, otra serie de edificios que podían tener una escuela, este convento, habitaciones para los que visitaban y que hay un cementerio. Sin embargo, nuevamente, volvemos a lo mismo de que en Costa Rica no tenemos recursos suficientes para verdaderamente investigar bien a la arqueología de este sitio como para tener una mejor noción de lo que había acá. Sin embargo, es lindísimo ir a visitar Ujarrás, entonces, bueno, altamente recomendado ir al sitio, es lindísimo.
el espacio, el entorno en sí es muy bonito cerca de Orosi, que es el siguiente sitio que vamos a abordar. Ahora, ¿qué es el asunto? ¿Por qué se llama la iglesia Nuestra Señora de la Purísima Concepción del Rescate de Ujarrás? Pues porque se aborda la historia, pues esta historia que algo que había sucedido en el periodo. Esta es una de las primeras santas figuras de imágenes que se trae. Es una figura de la Virgen traída a Costa Rica en 1565 desde España. Hay pues registro de la llegada de este objeto con un padre específico que se la trae y pues ella es la figura pues de la Virgen que estaba en esta iglesia. Y se supone que lo que sucedió fue que en desde Ujarrás y desde Cartago, había salido una tropa de españoles con indígenas y mestizos para luchar en contra de la llegada de unos piratas que habían llegado, entonces el pirata Morgan, habían llegado ahí a la costa de Costa Rica y que se suponía que querían pues apoderarse de Costa Rica y entonces conociendo de esto, se alista toda una tropa para ir a darle batalla cuando llegan supuestamente hacia allá. Y bueno, todos los feligreses locales se ponen a rezar a la Virgen y le rezan y le rezan y le rezan, y que supuestamente en eso, cuando llegan los españoles y que iba a haber la batalla entre ellos, aparece en el cielo la imagen de esta Virgen y se asustan tanto los piratas que se dan la media vuelta y se van, sin ni siquiera haber empezado ninguna batalla. Y pues desde entonces se conoce como la Virgen del Rescate de Ujarás, pues por lo mismo, porque pues ella es la que nos rescató de esa invasión de los piratas. Y desde entonces se les sigue rindiendo homenaje y anualmente sigue habiendo peregrinación hacia Ujarrás desde Paraíso, donde se la llevaron. Entonces, la iglesia de Ujarrás se abandona en el siglo XIX, y porque toda la comunidad de Ojarrá se abandona, no se sabe exactamente por qué, pero se dice que es por enfermedad tal, y pues pasa hacia Paraíso y la figura de la Virgen también está hoy en día en la iglesia de Paraíso. Y todos los años se sigue haciendo una peregrinación hacia Ujarrás con la figura de la Virgen del Rescate. Entonces, pues me encanta esta foto porque desde la actualidad y sin embargo vemos cómo este objeto se sigue utilizando como parte de la devoción actual de los costarricenses. Em, y que es parte de lo que complejiza un poco estudiar e inventariar y tener una buena idea de estas imágenes que tenemos en Costa Rica, porque em, pertenecen a la iglesia y pues no son parte de ningún del museo. Aún los pocos museos que son museos de objetos sacros siguen siendo o sea, le siguen perteneciendo a la iglesia y la iglesia los ve más bien como objetos funcionales y devocionales y no necesariamente como obras de arte. Entonces hay como toda una dificultad en eso. Em, Son las 10:45, entonces quiero hacer otra breve pausa, por favor. Voy a dejar de grabar. Listo. Entonces, aquí pueden ver una foto de la iglesia de Orosi. Tal vez algunos conocen, tal vez algunos han visitado. Como les digo, excelente paseo, ir a Ujarrás y después al cerquita queda Orosi. Y pues Orosi es el, básicamente la única construcción todavía en uso desde la época colonial. Tuvo un periodo en que en la década de o sea, en el siglo XX que no se estaba, que no se usaba, que estaba cerrado, pero lo volvieron a rehabilitar, digamos. Y actualmente
pues lo tienen muy bien cuidado, tienen diferentes procedimientos de restauración para la edificación. em, y pues es un encanto del lugar, todo Orosi, o sea, todo ese pueblito es súper lindo. Em, y bueno, aquí la historia de Orosi es interesante. Es una población, o sea, un poblado que no había estado ahí desde un principio, sino más bien que eran unos indígenas que habían estado siguiendo cierto padre en búsqueda de un lugar para estar. Entonces se supone que provienen desde la región de Talamanca hacia esta región y se supone que la misma construcción, normalmente las iglesias, la puerta de la iglesia es hacia el oeste, el altar hacia el este, pero en este caso se supone que más bien mira hacia la dirección de donde provinieron esta agrupación de indígenas que eventualmente llegan a poblar lo que es hoy en día Orosi. El sitio en sí, pues había sido em, un pequeño convento, tenía algunos aposentos y la iglesia. Hoy en día lo que es esta parte de acá es un museo que está a cargo de la misma iglesia. La construcción en sí del edificio es en bahareque, que ahorita lo voy a abordar un poquito más. Pero como les decía anteriormente, como mencionó la compañera Ana Victoria, Costa Rica fue catequizada por los franciscanos que tienen este voto hacia la pobreza y la humildad es importante. Y para mí, entre otras cosas, me gusta poder señalarles cómo es, pues, fascinante considerar que nuestra única iglesia colonial que tenemos todavía en pie, em, y visitable es esta iglesia de Orosi y me gusta compararla con algunas otras que no son de las catedrales más grandes. Entonces, por ejemplo, la Catedral de Antigua, Guatemala, que fue consagrada en 1680. Ojo que estamos hablando de que Orosi es de 1740. Entonces, ojo el ejemplo de la Catedral de Antigua, el ejemplo de Arequipa en Perú, que nuevamente no es la capital, no es Lima, ¿verdad? Em, esta la empezaron a construir en 1540, o sea, una catedral aún más antigua. Vemos aspectos bastante renacentistas en el diseño. Este más bien es un poco más barroco, ¿verdad? Con todo ese montón de elementos decorativos y vemos Costa Rica, ¿verdad? Entonces, la diferencia es, creo que es parte de aquello que nos hace quienes somos, ¿verdad? Esto tan sencillo, esto tan minimalista, esto tan humilde, comparado con estas otras iglesias súper grandes. Sí, Vela. Ya, voy de inicio otra vez, perdón con Nicoya. Yo no, todo para mí, yo lo menciono a cada rato. Pero la iglesia de San Blas no cuenta como No, iglesia. porque la iglesia de San Blas la empezaron a construir, la que está ahí actualmente es de 1840. Lo que sí es súper interesante y que lo voy a abordar en 2 semanas cuando ya empezamos siglo XIX, es que el sitio en sí donde está la iglesia fue la primera parroquia fundada en Costa Rica. Entonces, sí, fundada en 1540 y resto, creo. Entonces, la parroquia en sí se funda temprano, la primera parroquia en todo el país. Em, y sucesivamente, pues le fueron construyendo diferentes versiones, pero la que está ahí actualmente, yo no sé por qué solemos decir que es una estructura colonial cuando no lo es, porque, como le digo, la empezaron a construir en 1840, ya Costa Rica siendo un país independiente. Sin embargo, es lo que se llama el estilo colonial, ¿verdad? Porque sigue y mantiene el mismo estilo que se producía durante la época colonial. Sin embargo, efectivamente, o sea, en sí no es colonial. Em, pero bueno, sí digamos, los cimientos del sitio en sí, sí se podría decir que, bueno, sí, obviamente no solo es colonial, sino que es la primera parroquia de Costa Rica. Sí, seguido por Chomes en Punta Arenas y Cartago. Cartago es el tercero
la tercera parroquia, que no es hasta 1560 y algo, si no me equivoco. Entonces, interesante pensar que Cartago, que había sido la capital, no llega a tener la parroquia hasta como unas 2 décadas después de Nicoya. Pero bueno, em, la construcción en sí tiene una base de calicantos, una base de piedra, pero las paredes que se erigen son hechas en bahareque. Bahareque es un tipo de sistema constructivo de tierra o de barro. Y aquí pueden ver una foto, esta es una foto que yo saqué cerca de la ermita de la Agonía, que igual es lo mismo que el Templo San Blas en Nicoya, que no, em, no es colonial, pero es estilo colonial. Y aquí pueden darse una idea de cómo es cómo es que funcionaba el, la construcción del bahareque, que básicamente cada, qué sé yo, metro y medio tal vez, habían postes de madera y entre los postes se establecía como un entramado o entretejido de palos o caña brava, como pueden ver acá, y después eso se le recubría con barro compactado, ¿verdad? Entonces se formaban esas paredes. Lo interesante de este sistema de construcción es que podríamos decir que es una cuestión sincrética o una mezcla de sistemas. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros indígenas locales no solían tener paredes duras necesariamente en sus construcciones, aunque en algunos registros dice que habían algunas construcciones con barro, pero principalmente las estructuras eran hechas pues de palma, de caña brava, con techo de palma. No eran construcciones así como súper duras o duraderas. Y eso por un lado. Y por otro lado, los españoles llegan a las Américas y uno de los sistemas principales de construcción en España era la construcción en adobe. Adobe es igual hecho de barro, ¿verdad? Una mezcla de barro, de boñiga, de algún tipo de cal, pero lo que hacían en España era que hacían estos grandes bloques y la construcción en adobe son grandes bloques hechas de barro que se secan y después se construye a partir de esos bloques. Se dan cuenta que en Costa Rica, en general, aunque hay algunas construcciones de adobe, en general no era tan funcional ese sistema porque no era tan bueno para los sismos, no se movía tan bien cuando hay todo este movimiento de la tierra, ¿verdad? Y entonces se establece esta otra manera de construcción que siento yo que es más sincrético porque une la parte de construir a partir de caña, a partir de palos, a partir de algunos postes que sirven de cimiento principal e integra ese deseo de tener unas paredes más sólidas hechas a partir de tierra. En algunos casos hay diferentes estructuras de bareque, en algunos se solía integrar a la pared también pedazos de teja quebrada, en otras no tanto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí pueden darse una idea de cómo es que funciona el bareque. Entonces, la iglesia en sí está construida principalmente de bareque con techas de tejas de barro, o sea, tejas de barro hechas ahí en el sitio que se supone, según el custodio, el cuidador del museo, la última vez que visité, nos comentaba que las tejas que están ahí son las tejas, muchas de ellas son las tejas originales y que además son de diferentes, o sea, no son todas iguales, porque se supone que las tejas las hacían sobre el muslo de las piernas de las personas, ¿verdad? Y entonces como que ahí sí les daba la forma y que, bueno, todas son diferentes porque los muslos de los indígenas que estaban construyendo, todas eran diferentes, entonces supuestamente todas las tejas en sí son distintas por ese motivo. Aquí pueden ver el plano, entonces este es el espacio de la iglesia y estos eran los aposentos de los monjes que iban a estar ahí. Em, en sí pueden ver el sistema de construcción que se solía utilizar en la época colonial, ¿verdad? En donde tenemos estos grandes artesonados,
las paredes de bahareque, techo de teja, el cielo raso hecho con caña brava, que es, pues era principalmente la forma en que se construía durante esa época. Aquí pueden ver el interior, pueden ver qué tan sencillo y simple es si lo fuéramos a comparar con este ejemplo de Huejotzingo, este es el interior de San Miguel Huejotzingo, que era uno de los primeros, una de las primeras iglesias franciscanas en México, pero ojo, claro, estamos hablando de un sitio mucho más grande, con mucho más gente, con mucho más recurso, y podemos ver pues qué tan diferente es este interior con el interior pues, de Orosi, que es mucho más humilde. Ahora, ¿qué es lo que se producía en Costa Rica? Bueno, a Costa Rica se traían los cuadros, entonces pueden ver aquí los cuadros pintados, ahorita voy a enseñarles unos cuantos más, así como que se traía las esculturas que se integran al altar. Pero lo que sí se produce en Costa Rica y lo que sí podríamos sentirnos orgullosos de ello y que donde sí tal vez empezamos a encontrar algunos elementos de sincretismo local, em, es pues en este trabajo detallado de este trabajo de madera, ¿verdad? Del altar. Entonces, aquí lo que les quería señalar, y perdón, pero son fotos que yo tomé la última vez que fui y no me salieron tan detalladas porque uno no se puede acercar tanto. Entonces, uno de los detalles que me parece interesante señalar y que mencionó también el docente o el custodio ahí del museo es este detalle que podemos ver en estas columnas talladas de acá, que se supone que básicamente lo que estamos viendo aquí es un elemento bastante local, es un pajarito pequeño que sería un colibrí. Colibríes no hay en todo el mundo, pero aquí en Costa Rica sí hay un montón de colibríes, y que este colibrí se está comiendo un tipo de mora, ¿verdad? Entonces, que tal vez estos elementos decorativos integrados al diseño del altar contienen aspectos de la cultura local. Aquí pueden ver algunos otros altares. Estos altares fueron traídos de Ujarás, entonces se supone que estas habían estado en la iglesia, pero cuando quedan ruinas, pues, y cuando la abandonan, se traen estos elementos del altar para Orosi, solo que supuestamente que los tuvieron que cortar o algo así para que cupieran, porque como vieron, Ujarás es mucho más grande que la iglesia aquí de Orosi. Este es otro altar dentro de el templo de Orosi, como que en otro espacio aquí a un costado. Las figuras todas probablemente traídas de Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, ahí es donde hace falta muchísima investigación, en donde se podría tal vez hacer un estudio de pericia, como poder estudiar el estilo propio y tratar de ir identificando escuelas y ir identificando artistas posibles para las diferentes obras que fueron traídas a Costa Rica. Pero bueno, perdón que la foto no es muy buena. Aquí también otro elemento que podríamos considerar que contiene un aspecto local, em, y que es posible que este detalle del altar, nuevamente me devuelvo, entonces es este altar, esta parte de acá abajo es el detalle que les estoy enseñando, y que posiblemente este componente acá pueda que represente cacao, ¿verdad? Como que el fruto del cacao. Y bueno, dentro de la iglesia misma hay todo un ciclo de cuadros de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Que están a ambos lados de la iglesia. Y nuevamente, lo que sí sabemos que se creó en Costa Rica son los marcos, ¿verdad? Entonces, los cuadros traídos de por ejemplo, se atribuye a Cristóbal de Villalpando, un artista mexicano, que la obra en sí probablemente es de la escuela mexicana, pero lo que se creó y que continúa con vida es el marco hecho localmente. Y yo me preguntaba, cuando estaba pues estudiando estos objetos,
¿cómo es posible? ¿De a dónde los artesanos locales, indígenas? O sea, claramente todos estos marcos, o sea, estos no son diseños de indígena, ¿verdad? O sea, esto no es desde el arte indígena que teníamos nosotros en Costa Rica. Entonces, ¿de dónde van a ellos inspirarse para obtener o lograr tener estos diseños que parecen muy europeos, ¿verdad? Y entonces, dentro del mismo museo hay algunos objetos de metal, de plata, como son estas coronas que se usaban durante las misas. Los sacerdotes se ponían estas coronas o también a veces estas coronas se utilizaban, como pueden ver acá, que se le pegaban a las diferentes imágenes, o sea, las figuras de santos y demás. Entonces eran como de regalos que se le daban también a los santos y eran objetos traídos de afuera y que si nos enfocamos en los detalles del diseño de este trabajo en plata, pues vemos que son muy parecidos, ¿verdad? Estos elementos eh, de la flora que tienen estos objetos. Así como tal vez podríamos decir que son parecidos en los detalles de esta vinajera, que igual son objetos, no sabemos de dónde provienen, pero que son vinajeras, es como lo que se usa durante la Eucaristía para mezclar el agua con el vino, em, y que en este caso tiene este elemento de uvas, porque pues se relaciona con el vino, pero que ahí tal vez es donde surge también el interés o el diseño este que vimos anteriormente que podría parecer como a las moras, o el interés de integrar frutas a al tallado de estas decoraciones. Este es una parte de un altar que está en el museo, que ya no está ya no es parte de algún altar, sino que nada más ahí es la parte que queda, que está ahí como puesto en el museo. Em, y se conoce, o yo le puse el altar de los brazos cruzados, porque vemos pues, esos brazos cruzados. Ahí ese escudo del centro lo podemos ir leyendo. Em, Alguien, no sé, se animan a tratar de identificar qué es lo que estamos viendo en esta parte de acá abajo, qué es lo que podría ser representar en este escudo, esos dos brazos. O ¿Qué- sea, creo que uno, el de la derecha, fijo, es como Jesús. ¿Y por qué pensás que es Jesús o qué? Tiene como un clavito en la mano. Exacto, muy bien, entonces tiene ese símbolo del clavo, del estigmata. Ajá, y supongo que, no sé, a puro batazo el otro podría ser como Dios o algo así. Es el de la izquierda, no tengo idea, pero sí sé que el de la derecha ¿Sí? podría ser Jesús. ¿A alguien se le ocurre qué podría ser el otro brazo? A mí me remite un poco más como tal vez un padre de la época, tal vez por esas vestimentas alargadas. Exacto, el hábito del padre. Entonces, que ahí tenés a un franciscano, ¿verdad? Porque además tenemos ese elemento del hábito franciscano que es muy sencillo, con colores muy básicos, negro, café, y además tiene este otro elemento franciscano que es el cordón, porque dentro de este tema del voto de la pobreza, ellos no se vestían así como exuberantemente, sino que era como un hábito muy simple y se amarraban el hábito con un cordón, como una cuerda, nada más y entonces ahí podemos ver ese elemento que también eh, pues lo relaciona a los franciscanos específicamente. Luego, a la par de el escudo central, hay unos detalles que me parecen súper interesantes, también siguiendo un poco lo que les he venido hablando, que son estos elementos de acá. No sé si a ustedes les parece algo en particular, si les llama la atención, si les parece algo. Como un maíz, tal vez. Exacto. Como un elote, como un maíz, como una mazorca de maíz. Aquí hay otra que me encontré ahí también, que ya se le ha ido perdiendo mucho de policromado. Estos muchos han sido restaurados, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente no tenemos
como mucha claridad de cuáles habrán sido los colores originales y los pigmentos originales. Habría que hacerle investigaciones científicas que pues nadie lo ha hecho para saber cuál habrá sido la pigmentación original. Pero si notamos esta, también es súper interesante esta mezcla, esto como sincrético que se da acá con este elemento muy europeo acá abajo y del cual surge un elote. Entonces, bueno, eso me causa mucha gracia, ¿verdad? Ver cómo podemos ver eso local impregnado dentro de estas tallas de madera que son pues no tenemos en abundancia, no existen un montón, pero uno puede asumir que pues hubo más de este tipo de trabajo durante la época colonial que simplemente se ha perdido con el tiempo. Em, Voy a hacer, Profe, sí. ahora que usted menciona un poquito como lo local, a mí me llama un poco la atención que siempre están representados en estos, bueno, pues distintas figuras, elementos florales, Ujú, pero no hay nada relacionado como animales. Y eso me llama mucho la atención porque ujú, anteriormente se veían como estos dioses representados en figuras, ¿verdad? Que era como la combinación, qué sé yo, de una rana y una mujer, o un ave y una mujer, ¿verdad? ujú, Todos esos elementos desaparecen como en por estos. No completo. hay nada relacionado como animales, solo motivos florales. Entonces es Sí. como O sea, muy increíble que todo eso desapareciera. es increíble. O sea, a mí hasta la fecha me sorprende cómo eso desapareció del todo. O sea, era eso mismo que decía Ámbar al inicio de la clase, cómo es que se borró por completo esas tradiciones visuales tan fuertes, tan presentes en todo el territorio nacional, em, y pues básicamente eso desaparece del todo porque no hay elementos, o sea, aquí dentro del animal, o sea, la animalística que podríamos decir que surge dentro de estos objetos que les he enseñado, está ese pajarito que vimos la columna al puro inicio. Creo que también me voy a salir nada más para señalarles y que desafortunadamente no tengo bien el detalle. Ya va. Eh, en la, en esta. Siento que tal vez también, desafortunadamente como que no le puse suficiente atención cuando lo estuve viendo en persona, pero me da la impresión que tal vez por acá podría haber como algún tipo de pájaro también, pero bueno, eso lo vemos únicamente em, aquí, ¿verdad? El pajarito. Y ya más que eso, no se ven animales integrados al tallado que se hacía. En general, todo es simplemente orgánico, orgánico floral, ¿verdad? Y ni siquiera son las plantas locales, ¿verdad? Sino que es pues muy basado en lo traído de afuera. Sí, entonces es muy extraño pensar cómo eso sí, se detuvo por completo. Profe, ¿eso tendría algo que ver como con la fuerza física o como con como la opresión que hubo de parte de los españoles con la cultura anterior de Costa Rica? Em, a ver, yo diría que hasta cierto punto sí, ¿verdad? Pero igual hubo esa misma opresión, ese mismo intento de desaparecer aquello que ellos consideraban profano, ¿verdad? En México, en Perú, ¿verdad? En otros países, Guatemala, y que creo que la presencia de personas en abundancia, hizo que no se pudiera desaparecer del todo. El tema en Costa Rica es que todo el mundo muere. El 90 y casi 8% de la población original muere. De- ¿Cómo va a sobrevivir cualquier cultura, cualquier tradición si la gente no está?
Entonces, creo que más bien anda por ahí el asunto, más que necesariamente un esfuerzo por detener las tradiciones locales, que se hizo definitivamente en otros lugares y sin embargo, con esos esfuerzos de detener, siempre sigue con vida algunos aspectos de las tradiciones, de las costumbres, de las creencias locales, por más que además, y se convierten en una cuestión sincrética, ¿verdad? En otros países de la región. Pero en Costa Rica desaparece del todo y creo que es más debido a de que ya no hubieron personas que continuaran con, eh, pues, con ese trabajo. Ok, les enseño las últimas dos cositas que quería compartir con ustedes, que es estos camarines. Este me lo acabo, bueno, ya no acabo, pero hace un año me topé con este que me encanta, que este está en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en Alajuela. No tiene información, entonces yo puse que asumo que es de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Y pues aquí esto ya es un objeto que probablemente fueron de los que se crearon en ese gremio que les comentaba al inicio de cuando abordamos el contenido de hoy, este gremio de artesanos en Cartago que incluían talladores, escultores, pintores, y entonces probablemente estos objetos salían de un taller en donde había uno que hacía el armario en sí, había uno que tallaba la figura, había uno que pintaba las puertas y el armario pues, dentro del objeto mismo. Este aquí podemos ver, yo hice un poco traté de investigar un poco y como identificar cuál pudo haber sido el santo. Creo que tal vez es San Pablo, el que representa. Pero pues es importante señalar la, dif- la diferencia en relación a la destreza técnica y pues el estilo, que es definitivamente, uno podría decir, mucho más naif que aquello que vimos de esas esculturas que provenían, por ejemplo, el primero que les enseñé, el santo, el nazareno que les enseñé, pues que tiene otro nivel de naturalismo. Que definitivamente nuestros artesanos locales no habían logrado tener todavía y que eso tiene todo que ver con el hecho de que no se establece o no se desarrolla una escuela acá, ¿verdad? Entonces, tanto en la parte escultórica, así como en la parte pintada también, ¿verdad? Em, y bueno, el objeto más precioso, podríamos decir, o mejor elaborado que tenemos, por lo menos, es este camarín, que es parte de la colección del Museo Nacional y se conoce también como la Virgen del Rescate, entonces probablemente igual una virgen que hace referencia a la Virgen del Rescate de Ujarrás. Pero que contiene pues toda una serie de otros santos integrados a la imagen, así como esta figura, y por eso se llama también la Virgen del Diablo, este diablillo que está abajo en esta parte y que este diablo además se puede sacar del camarín en sí. Entonces, pues este es, digamos, el nivel de desarrollo que se había logrado y que estos eran objetos de devoción personal o sea, más privadas. Entonces, estos eran camarines que iba a tener familias bien, ¿verdad? Familias adineradas en sus casas como para tener su propio altar en casa, para orar, para su devoción personal en la casa. Entonces, es interesante considerar que no tenemos evidencia de que se hayan creado figuras de imágenes grandes como las que vimos anteriormente metidos dentro del altar en Orosi, que esas no hay evidencia de que se hayan creado ese tipo de objetos en Costa Rica y que básicamente ya para finales del periodo colonial lo que se logra es desarrollar pues estos talleres
que elaboraban este tipo de camarines para, pues probablemente las pocas familias que podían tener el poder adquisitivo de tener este tipo de eh, altares en sus propias casas. Entonces, ahí se los dejo por hoy. Dentro del mediación virtual les he dejado un video sobre este camarín que es altamente, se los recomiendo altamente, lo íbamos a ver, o sea, se los iba a poner ahora, pero no quiero cansarlos demasiado, entonces, bueno, ahí está para que ustedes mismos puedan ver el video. Es un video está en Facebook, es un video del Museo Nacional y nada más me ingreso un instante a mediación. Ahorita subo la presentación y la grabación de la clase, pero bueno, aquí está el video para que puedan ver el video sobre el camarín altamente recomendado, así como la lección asincrónica con el cuestionario que tienen que hacer para el 2 de abril. Entonces, estas son las lecturas que tienen que hacer que van con la tarea. Las lecturas se encuentran pues acá, pero también están dentro de la lección. Entonces, ¿cómo funciona esto de la lección? Ustedes hacen clic aquí y básicamente ingresan, leen, hay contenido que yo les he compartido, le dan siempre siguiente página y empiezan a salir preguntas, ¿verdad? Y entonces responden la pregunta, le dan enviar, le dan siguiente página. A veces las respuestas, cuando hay una respuesta a la pregunta, a veces yo integro algún comentario adicional sobre el material, ¿verdad? Entonces hay que asegurar de darle siguiente página, siguiente página, siguiente página, enviar, tal, hasta llegar al final en el que les sale un mensaje que dice, enhorabuena, han concluido con la lección y ya saben que terminaron el cuestionario y toda la lección asincrónica. Yo he habilitado estas lecciones, yo las habilito para que las puedan volver a hacer si desean para mejorar la nota. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes terminan la lección y quieren entrar como para ver qué calificación les sale, van a ver, le hacen clic y va a empezar de nuevo y muchas veces me dicen, ay, profe, no, yo hice la lección, pero no me sale ninguna calificación y no sé, es porque está habilitado para que lo puedan volver a hacer, precisamente para mejorar la nota y la nota que les va a quedar es la media entre... em, los intentos que han hecho. Para ver qué nota o qué calificación se sacaron, pueden ingresar dentro de mediación, ingresan a calificaciones y ven esa asignación y ven la nota que se sacaron. Entonces ahí pueden confirmar que efectivamente se les registró la nota. Si tienen cualquier dificultad o cualquier consulta en relación a eso durante la semana, no duden en escribirme con todo el gusto del mundo. Eso está habilitado para esta semana, o sea, ya para la clase entrante deja de estar habilitado, dejan de poder ingresar a hacer la lección, em, pero no hay un límite de tiempo. Entonces pueden durar lo que quieran, lo pueden dejar a la mitad, irse y cuando vuelvan a ingresar les va a preguntar, ¿quieren volver a iniciar desde donde lo dejaron o desde el principio? Y entonces ustedes ahí pues deciden si lo quieren dejar y seguir desde donde estaban. ¿Ok? Entonces, cualquier consulta, duda con eso, pues me escriben, por favor. Y la semana entrante nos vemos en el Museo del Jade. Entonces, ya dentro de mediación virtual les he subido la ubicación del Jade. Les voy a pasar también al chat para que tengan el punto de la ubicación para que lleguen al museo. Por favor, lleguemos como faltando 10 para las 10. Empezamos la gira a las 10, entonces más bien como un cuarto para las 10 para pagar la entrada y todo. La entrada para estudiantes es 1,000, ay, ahora no me acuerdo si es 1,200 o 1,500, ya les digo, lo tengo acá apuntado. 1,200. Entonces, ahí ustedes llegan al museo, tal vez ellos les van a decir, los guardas cuando llegan, tal vez vayan a decir que se esperen o no sé, pero nada más para que coordinen que tienen que pagar 1,200, pueden pagar en efectivo, pueden pagar con tarjeta,
no sé si simple, pero sí definitivamente tarjeta sí se puede. ¿Ok? Entonces, estamos. Dudas.